Me es un gran gusto tener al mítico Paco Ribano aquí en Cita con la Historia. Dramaturgo, novelista, cuentista, carabinero durante más de 11 años, tengo entendido. Se ha dedicado y es conocido hoy en día no solo por sus obras de teatro, sino que también por sus librerías de viejo. Tiene miles de anécdotas, es un hombre, digamos, con una gran historia, y para mí es un honor tenerte aquí, Luis Ribano. Después vamos a hablar por qué te dicen Paco. Para mí también es un honor después del susto. ¿Cómo así? ¿Por qué susto? Encontraba tan buenas tus entrevistas con políticos, senadores, diplomáticos, gente inteligente, gente con mundo, que cuando me llamaron y me dijeron que viniera a esta entrevista, yo creía que venía de oyente, venía a mirar, no sabía que era a mí. Lo que pasa es que la sociedad chilena la conforma no solo el mundo político, el mundo diplomático, sino el mundo del arte, el mundo de la literatura, el mundo de la cultura, y tú sin duda representas eso. Y Paco, dime por qué te dicen Paco, porque te llamas Luis. Bueno, aquí como es la originalidad chilena, como yo era Paco, me dicen Paco. Fui carabinero 11 años, entré en el año 54, en el mismo año que venía saliendo del servicio militar. Bajo el gobierno Ibáñez. Bajo el gobierno del general Ibáñez, que lo vi también disfrazado de Paco una vez en una reunión en el regimiento donde yo estaba. Bueno, estuve 11 años. ¿Como Paco Razo? ¿Era Icao? No, como Paco Razo, mal. No digo mala conducta, pero no muy buena tampoco. Y bueno, y cuando empecé a ser escritor, hasta ahí nomás llegó mi carrera de Paco, y empezó mi carrera literaria, que es un poco más entretenida. A ver, pero yo creo que tu carrera literaria vino de alguna manera, estuvo relacionada con tu carrera institucional en Carabineros de Chile. ¿Por qué te metiste ahí y qué es lo que pasó? ¿Te echaron o te fuiste tú por tus propias ganas? Bueno, entré perseguido por el hambre. ¿Cómo así? Salí del servicio militar sin profesión, sin apellido, sin plata, ni oficio, ni educación, nada. Imagínate. Y alguien me dijo, mira, están recibiendo personal en el cuerpo de carabineros. Y partí para allá, como ir a cualquier cosa, a buscar trabajo en una construcción, en alguna parte. Y entré. Estuve 11 años y gracias a Carabineros descubrí el camino hacia la literatura. A mí me gustaba mucho leer. Me gustaba leer desde niño, y uno de los hobbies que yo tenía era ir a San Diego y encontrar libros que tuvieran la dedicatoria del autor. Entonces me encontré libros de Manuel Rojas dedicados a alguien, de Benjamín Subercaseaux, y lo iba coleccionando y coleccionando. Pero eso, perdón Paco, lo hacías sin haber terminado, ni siquiera, yo que tengo entendido que tú eres un autodidacta que ni siquiera terminaste la secundaria. Entonces, a ver, ese contraste... Y lo poco que terminé, lo terminé mal también. Pero... Yo me acuerdo que un día llegó el profesor de matemáticas, que nos hacía, por supuesto, aritmética con numeritos, y un día llegó y en vez de poner numeritos puso letras. No fui más. No pude entender de qué se trataba la famosa álgebra. Bueno,
como te decía, entré de carabinero y me gustaba leer, porque me gustaba leer desde niño. O sea, me dan una lección de historia y yo, en vez de leer la lección de historia, me leía una biografía sobre el personaje que tenía que ser. Entonces casi siempre las tareas andaban por otro lado, pero yo aprendía mucho. Entonces, como te digo, junto con leer y esta ficción, porque sentía un respeto no solo por el que escribía, sino que porque el que dibujaba, el que hacía esto, por los artistas, encontraba que era un mundo tan increíble y que yo sentía mucho respeto y jamás pensé que yo iba a ser capaz de escribir un libro. Entonces, como te digo, coleccionando estos libros, estas primeras ediciones, con dedicatoria, y estando en un lugar más o menos fácil, que era la primera comisaría. La primera comisaría está en el centro de Santiago, entonces tenía contacto, de repente podía ver un escritor, podía conocer un poeta, podía entrar a una galería de arte, conocer al pintor. Entonces empecé a coleccionar los libros, los autógrafos y los catálogos de esta misma gente, hasta que alguien, y ese alguien se llama Luis Merino Reyes, el escritor, sí, claro, se encuentra conmigo. Yo andaba haciendo servicio en el barrio del Club Hípico, que es por ahí donde él tenía su casa, y salía a pasear, y bueno, conversó conmigo y me dijo, pero usted está tonteando, me dijo. ¿Qué hace Paco? ¿Para qué lee? ¿Para qué colecciona libros de autógrafos, de escritores? Usted está en un lugar privilegiado para escribir, por el tipo de gente, por el tipo de aventuras, todo. Usted lo que tiene que hacer es dedicarse a escribir. Me lo dijo y yo me quedé dando vueltas, claro, una cosa así. Hasta que un día, algún tiempo después, estoy en la escuela de carabineros, en la sección aspirante que se llamaba. Entonces había un sargento primero que era muy vaca, y yo estaba con 2 o 3 pacos conversando. Entonces le digo, oye, estoy escribiendo novela. ¿Sí? ¿De qué se trata? Mira, de un sargento primero que es re vaca. Entonces, en el fondo yo quería hacer un chiste. Y bueno, pero ¿y qué pasa? Mira, lo que pasa es que este sargento tiene preso al Paco, un Paco que se llama Guerra, y empiezo, bueno, nada más. Está en tu cabeza. Eso, pasó el chiste, y al otro día estamos formando en el mismo lugar, que era la cuadra donde guardábamos los caballos. Entonces me dice, oye, ¿qué pasó con el carabinero Guerra? Me dice uno, la historia que le había contado. Y le sigo contando, inventando, qué sé yo, aquí. Bueno, terminó esa idea. Y un día en la misma escuela, de carabinero, nos llaman a formar, todos a formar. ¿Qué era? Había un paro en el centro, no sé qué cosa, y teníamos que ir a las micros, ponernos el casco, tomar las carabinas, las Mauser. Y estoy alineándonos ahí, qué sé yo, todos listos, qué sé yo, y de repente vienen 3 pacos que vienen caminando cansinamente, con la carabina colgada, y viene el mayor que está a cargo del servicio y les pega el grito. ¿Y esos fadulados que hay, que creen que están en el paraíso? Entonces yo le digo al Paco que está al lado mío, qué buen título para una novela, mira, esto no es el paraíso. Y a raíz de eso enganché con la historia que tenía y empecé a escribir la famosa novela. Oye Paco, y en ese trabajo como carabinero, ¿eran las cosas como hoy? ¿Habían lacrimógenas, por ejemplo? ¿Ustedes andaban a caballo? ¿Cómo? ¿Había represión? Cuéntatela firme, que la contaste de alguna manera en esa primera novela tuya. Represión es para los que la sufren. Claro. Los otros no. Bueno, yo sabía de la represión de los carabineros desde niño. Yo me crié en Yoyeo, que está al lado de San Antonio. En la época en que yo era niño, estamos hablando de los años 40, fines de los 30, principios de los 40, celebrar el 1 de mayo era una cosa prohibida.
Entonces, los obreros portuarios, los obreros de Yoyeo, de San Antonio, se juntaban en la plaza donde empieza la calle Centenario, con una plaza con adoquines, ya, ahí se juntaban todos los obreros a sus discursos del 1 de mayo. Gobiernos radicales en esa época, por los 40. Gobiernos radicales, pero los gobiernos son siempre los gobiernos. Así que, entonces, cuando tenían que echar al público y separar al público, venía la caballería de Carabineros. Y la caballería venía con lanzas, unas lanzas de coligüe grandes, así que terminaban con una punta de acero, así, las que usaba el Cuadro Verde, ¿sí?, cuando jugaban. Oye, y entonces se venían con lanzas, con todo encima de la muchedumbre. Los obreros le ponían el hombro en el pecho a los caballos y tiraban para allá los caballos con paco y todo. Entonces eran unas cosas épicas, heroicas, y uno cuando ve ahora que les tiran agua y arrancan, bueno, entonces yo ya tenía una idea de qué se trataba esto. A mí me tocó el 2 de abril. Eso te iba a preguntar, el 2 de abril del 57 hay una gran huelga, ¿no es cierto?, a raíz de que suben el valor de lo que podríamos llamar hoy día el Transantiago, ¿no es cierto?, de la micro, y queda... Hay paros, pero hay un desastre total en Santiago, hay muchos muertos. Y tú estabas ahí, digamos... Bueno, nunca se supo cuántos muertos. Nunca, eso. Porque sí. A ver, cuéntame la historia, tú la viviste. Podría ser cierto y podría ser mito. A ver. O sea, mira, yo estuve 17 días acuartelado. Los solteros tenían sus camas y los casados, yo era casado, teníamos que dormir en el suelo o arriba de las cajas, arriba de los muebles, o de repente conseguirnos con un soltero que nos hiciera un lado. Y bueno, 17 días terribles sin dormir, y cuando dormíamos tirados en donde podíamos, que pegaban el grito, formar, y ahí partíamos todos. ¿Y con balas? Por supuesto, claro, con bala de guerra. Con carabina, como te digo, carabina Mauser, no me acuerdo si eran 10 balas por hombre, una cosa así, o sea, dos rieles. ¿Y con instrucciones? ¿Con instrucciones de usarlas, de no usarlas? No, si ahí no hay instrucciones, cuando se habla de que hay instrucciones, no hay. En el fondo uno sale y no sabe a lo que va, no sabe. El caso, por ejemplo, que acaba de pasar del carabinero que mató al niño, seguramente, ayer vi que decían que era 100 metros. Una persona de 100 metros tú no sabes lo que es, tú ves el bulto nomás, y tú tampoco le puedes llegar y hacer la puntería como matarlo a uno ¿cómo se llama a mansalva, digamos. No, a matarlo así directamente, atravesarle el pecho. Entonces ahí hay mucho de atarantado, mucho de mala suerte, mucho de cualquier cosa. Bueno, nosotros teníamos que salir por ejemplo, qué sé yo, a proteger, que no hubieran saqueo. A la Alameda. A todas partes. El miedo que había era el saqueo. Se pensaba, y yo creo que era cierto, que ciertos grupos querían traer las poblaciones hacia el centro. Ellos decían, traemos a las poblaciones hacia el centro, vienen los disparos, vienen las cosas, y el saqueo emerge de ahí mismo. Claro. O sea, al producir la situación. Entonces, en la gente, o sea, digamos, el lado izquierdo de la película, se dividió en dos. Yeah. En uno en que decían que eso era muy peligroso y otros que decían, echémosles para adelante. Yeah. Y ahí se produjo una situación en que había veces en que unos manifestantes pescaban a otros manifestantes y se los entregaban a los carabineros. Ha sido uno de los momentos, yo creo que
que más duro en el siglo XX, digamos hasta por lo menos los 70, de una huelga de tal envergadura, Claro. de una situación tan... La batalla de Santiago se llamó. Claro, se han escrito montones de libros al respecto. Cuando ya se vio que posiblemente se estaban armando las columnas en las poblaciones, qué sé yo, que iba a venir, entonces nos retiraron a nosotros. Y llegaron los... Yo me acuerdo que me retiraron, eran las 5, las 6, qué sé yo, nos retiramos y veníamos todos apenas derrotados a las comisarías y salió el ejército. Entonces se dice, pero yo no lo vi, que el ejército habría llevado gente al Cerro Santa Lucía. Sí. Y que en el Cerro Santa Lucía lo habían empujado como quien empuja ganado ahí, y ahí habría habido una matanza. No me consta. Ahora, yo creo que puede ser y también no puede ser, porque el Cerro Santa Lucía estaba a 2 cuadras de la primera comisaría, claro, o 3 cuadras. O sea, nosotros, una balacera de ese calibre la habríamos escuchado, sobre todo con... ¿Y tú eso lo contaste en tu libro? No. En el que le pusiste a Este no es el paraíso, en no, tu primera novela. No, te fuiste más al interior. Es una novela más de cómo vive la familia, cómo vive el carabinero, cuáles son sus sensaciones. Hay mucho de abuso de parte de algunos jefes. Todo eso. Entonces, y eso fue precisamente lo que les molestó. Pero tú lo quisiste publicar siendo carabinero. ¿Y te dejaron, no te dejaron? Bueno, ahí es otra historia. A ver, pues ¿cómo? Mando el libro. El libro, alguna gente me dice, a un concurso que era CRAB, me acuerdo, el concurso de... literario, digamos. Un concurso literario. Entonces, salen los premios y me llega la citación al lugar donde estaban los premiados. El primero, Enrique Lafourcade, con Novela de Navidad. Uh-huh. El segundo, Guillermo Atías, con A la sombra de los días. Y después, entre varios escritores, 5 o 6 que somos, se dio, como quien dice, un tercer premio, porque eran novelas que eran más o menos interesantes, pero bueno. Estaba Mauricio Baqués, Miguel Frank, Jaime Valdivieso, alguien más que se me olvida, y Luis Ribano. El acuerdo con Zigzag era que todos esos libros se editaban. ¿Ya? Yo fui, firmé el contrato, me adelantaron. Ay, fascinado. Imaginen, además un cheque que era como 10 veces lo que ganaba en un mes. ¿Ya? Y la obra iba a ser editada. Poco antes de que se editara, llegara el plazo, me llaman, ¿no?, y me dicen, señor Ribano, hay un problema. ¿Qué problema? Mire, nosotros enviamos su novela a Carabineros. El departamento jurídico la revisó, pero dijeron que la obra podía pasar, que no tenía problema. Pero nosotros, en consideración que somos y que Carabineros edita aquí la revista y todas esas cosas, nos gustaría que ciertas cosas se morigeraran. La mini censura. Una cosa así. Yo siempre digo, con la soberbia de la gente joven, que cuando uno es joven es muy imbécil, dije, no, le dije yo, la obra la escribí así y queda así. Entonces, yésela. Me entregan mis originales y yo tengo la patudez de decirle, ¿y el cheque lo devuelvo? No, es suyo, gracias. Entonces, me fui a una imprenta, la imprenta de don Ricardo Neuper, y le dije, mire, ¿quiere hacer esta novela? ¿Cuánto me cuesta? Hacer. Me dijeron, ya no recuerdo, tanto. Tenía el cheque, po. ¿Cómo se paga? No, ya me lo había comido, che. ¿Cómo se paga? Bueno, me dijo unas letritas, unas cosas, aquí vemos. Y edité el libro. El libro tuvo tan buena suerte, que yo creo que pocas veces voy a tener una suerte así. Yo vivía
en la población San Joaquín, la población San Joaquín. Y me iba siempre caminando, así, qué sé yo, soñando, todas estas cosas que hace uno. Y pasaba por la casa de Hernán Díaz Arrieta. Alone. Alone. Y yo a Hernán Díaz Arrieta había ido a pedirle una vez que me autografiara un libro. Y él me autografió su libro y me regaló un montón de libros más que tenía, pues, de todos los libros que a él le llegaban. Claro, encontró un carabinero que había leído su libro. Encontrado lo más raro que hay. Esto es lo más raro que hay. Esto, bueno, me regaló un montón de libros. Y dije, voy a ir donde don Hernán. Voy con mi librito recién hecho, toco, a ver si la señora Rebeca, la hermana, y le digo, podría entregarle a don Hernán este libro, yo con una humildad que me arrastraba, ¿eh? Este libro. Bueno, me voy, y ese domingo, fue un jueves, el jueves le entregué el libro, viernes, sábado y el domingo sale la crítica. ¿Qué era? La crítica del Mercurio Alone era... No, y además... ¿Lo que te catapulcaba? O... Claro, no, y además que hablaba que era increíble que alguien que no sabía nada llegara y hiciera algo que era mucho mejor de lo que hacían los otros que ya están consagrados. Bueno, ¿qué significó? Que en una semana se vendieron los primeros 1000 libros que yo hice. En una semana se vendieron en Nacimiento, en la universitaria, en todas partes yo iba... entregaba 5 libritos y que ¿A consignación? Mitad y mitad, alguna consignación, otros los pagaban, bueno. Y ya estaba afuera, porque salió Alone, la crítica, y a la otra semana me echaron. ¿Quién te echó y cómo te echaron? ¿Quién estaba...? Me echaron de una manera muy simple, mire, usted tiene más futuro, usted puede irse... ¿Cómo que puedo irme? Claro, pues usted puede irse, se retira, ni un problema. ¿Y pierdo todo? Claro. No. 11 años. En esa época, el Paco, un año, o sea, 10 años, un día, y tenían que jubilarlo si no lo echaban por una causa horrible. Claro. Entonces, me dijo, o sea, usted quiere que lo jubilemos, o sea, usted quiere aquí... ¿Y usted no haría lo mismo? Le dije al mayor. Bien, me echaron, me jubilaron y empecé a vivir de la venta de mi libro. Que me duró un poco tiempo hasta que empezó a bajar, ya no se vendía tan rápido. Y después... la vida siguió, pero tenías que... Es decir... Los Carabineros de alguna manera te dieron la historia para tu primera novela, pero después lentamente te fuiste metiendo también en el teatro. Y yo creo que tenías que comer también de algo. ¿Cómo fue que se te ocurrió empezar a vender libros? Yo con mi libro, o mis libros, porque creo que había publicado otro, ya no me acuerdo, iba a las oficinas, a lugares donde yo conocía a una persona, iba a ver esa persona y ofrecía mi libro. Ofrecía mi libro. Como vendedor ambulante, digamos. Claro. Y un día me llaman voy a una librería y que querían 10 libros de Esto no es paraíso. Los 10. Mi libro costaba 10 pesos, ahora no me acuerdo, pero pongamos 10.000 pesos. 10.000 pesos. Y yo veo que al lado están las palabras de Jean-Paul Sartre que yo las quería leer. Entonces le digo yo, oye, ¿y este cuánto vale? No, pues me dijo, te lo doy cara por cara, por tuyo vale 10, este vale 10. O sea que el Sartre vale lo mismo que yo. Bueno, dije yo, perfecto. O sea que en vez de los 10 paraísos, ¿me puedo llevar 10 Sartre? Claro, me dijo, llévate las 10. Las palabras de Sartre, editorial Losada. Ya. Entonces, iba yo a una oficina y llevé las palabras. Y resulta que vendí libros míos y vendí las palabras. Entonces, empecé a a comprar los libros y en vez de ir con mi libro, iba con varios libros. Y me iba a la chilena, en la chilena tenían libros... yo me acuerdo que tenían en
no me acuerdo el billete que se usaba, pero pongámosle 2.000 pesos, un libro grande de Gramsci, que no se vendía porque Gramsci no era tan conocido en esa época. Y yo decía, Gramsci de este tamaño, 2 lucas, no puede ser. Ya, compraba, iba allá y llevaba el Gramsci. ¿Cuánto? Gramsci 6 lucas, ya, perfecto. Y empecé a ir aprendiendo y viendo hasta que alguien vendía el derecho de llave de un local chiquitito en la galería, que era la galería donde yo había ido 1000 veces a comprar libros. Entonces, compré el derecho de llave, me instalé con mis libros, puse una fotografía mía, bien, un cachá grande, así, y ahí empecé. ¿Y los clientes también variaban con el tiempo? ¿Han variado con el tiempo? También. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo empecé, iban periodistas, iban profesores, iban escritores, iban bibliófilos, iban comerciantes, iban todos los días. Llegaban a las 6, por ejemplo, a las 7, salían del trabajo, iban a San Diego a ver qué es lo que había comprado uno. Entonces uno tenía en el mesón montones de libros y ellos los buscaban uno y siempre se llevaban libros. Hay clientes que hace 20 años no compraron nunca más un libro. ¿Cómo así? ¿Por qué? Nunca más un libro. Como si hubiera habido un quiebre en todo. Tiene que ver el cambio de tránsito de San Diego. Sí. El pasar para el otro lado. La gente cree que pasar de este lado de la Alameda para el otro lado es como es una aventura. Es como una aventura. Eso. Otra cosa, de que ya no existe el Mercurio, la Nación, ni el Clarín, ni nada, que eso eran por lo menos 25 ¿cómo se llama? Clientes. En el centro, digamos, claro. El Mercurio se vino para acá arriba. Claro, venía Homero Bascuñán, Sánchez Latorre, Fileo, venía hasta Daniel de la Vega, venían montones de gente. Las conversas deben haber sido... Claro, y eso todo terminó. Todo terminó. Terminó por los 70, por los 80. Y por los 80, pero es una cosa que es una suma de cosas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la gente, hay una sobreoferta de información. La persona en la mañana tiene que leer el Mercurio. No le hagamos propaganda, pero es así. El Mercurio. En la tarde, la segunda. Tiene que llegar a ver los noticiarios. Tiene 2 o 3 revistas en la semana. No se quiere perder la última película ni el libro que hablaron en el Mercurio, en la cosa del libro. Entonces la oferta es tal que está se minimiza, digamos, muy repartida. Claro. Ahora, entre tus clientes, hay uno que es bastante especial, que fue bastante especial, que fue el general Pinochet. ¿Me puedes contar cómo lo conociste, cómo llegó a tu oficina y qué relación tuviste con él? Eso me encanta. ¿Por qué te encanta tanto? Me encanta porque leí en una de esas cosas que aparecen en internet, cosas, alguien que escribió sobre la biblioteca de Pinochet. ¿Ya? Y ahí de pasada me menciona a mí y todas esas cosas. Y me di cuenta que todo era manipulado, falso, mentiroso y todo. La primera cosa que pasó para yo entrar en ese terreno fue cuando llegó un señor civil y me pidió 3 libros de historia del movimiento obrero. Estábamos en los años 70, historia del movimiento obrero, raro. Le pegué una mirada, Pinte Milico, suboficial, máximo, efectivamente. Bueno, le voy a buscar el libro, todo esto, y le dije, y tengo otras cosas más también de lo mismo. Ya, me dijo, vengo mañana. Vino el otro día y yo ya había hecho toda la manera de cómo lo iba a hacer. Oiga, le dije yo, ¿y para quién son estos? Entonces él me dijo, le dije, para mi tío. Sí. Sí, me dijo. ¿Y para qué quiere mi tío la historia del movimiento obrero? Mira, me dijo, va a llegar
un grupo de sindicalistas norteamericanos. Y van a tener una reunión con el hombre. Y él quiere informarse de esto. Lo cual a mí me dio dos líneas. Una, que el hombre era respetuoso de las cosas. Prefería leer y saber con quién iba a encontrarse, y eso a mí me dio muy buena... Espina, estamos hablando de los 80 más o menos. No sé, ¿cuándo vinieron? Era fallecido de haber sido el 80, claro. ¿El 80? Sí. Ya. Entonces... Ya el general Pinochet era presidente de la República, había pasado ya, claro, 7 años. Perfecto. Estábamos en pleno gobierno militar. Ya, perfecto. Entonces, de repente también las fechas se me dan. Entonces, me compra, eso fue una cosa, y le dije al suboficial Flores, para que sepan quién es todavía, mi suboficial Flores. Oiga, le dije yo, tengo otros libros que le pueden interesar. A ver, ¿cuáles? Mire, si van a venir unos gringos, es bueno que sepa la historia del movimiento obrero americano. Esto, 2 tomos, historia del movimiento obrero americano, y le di 3 o 4 títulos. Al otro día volvió a comprarme los libros. Todavía él, en lo personal, no llegaba. Todavía no. Y bueno, personalmente nunca lo vi. O sea, lo máximo un papelito. De repente le mandé un lote de libros y me mandó la lista con una tarjada por acá y me dijo, pídame precios justos, me dijo así, una cosa así. Y yo llegué y le dije al estafeta, porque era el estafeta, dígale que hay precios libres en Chile por culpa de él. Bueno, pero eso, otras veces eran... Bueno, yo compraba una biblioteca, después con el tiempo, yo compraba una biblioteca y venían libros de geopolítica, de historia del movimiento obrero, de esto, cualquier cosa, y yo hacía una fotocopia de las... Del listado, de las portadas, del inventario. de las portadas. Tomaba todas las fotocopias, hacía un archivo y se lo mandaba. Entonces el hombre leía lo que tenía o no le interesaba en blanco. Lo que interesaba verlo, una X. Y los que compraba al tiro, 2X. ¿Tú fuiste partidario del gobierno militar? De algunas cosas, por supuesto. Por ejemplo, ¿por qué? A ver, ¿de qué cosas? De que se haya abierto la economía, que se haya transformado todo eso, por supuesto. ¿Por qué no? Es interesante porque generalmente se señala que la gente que viene de un nivel socioeconómico bajo, la gente que ha tenido una poca educación o es autodidacta como tú, debiera ser, dice el mito, debiera ser alguien de izquierda, y resulta que tú eres considerado dentro del mundo cultural chileno como un hombre tremendamente independiente, pero no de izquierda. Entonces, ¿cómo concilias tú eso? Una persona que escribe, que conoce la realidad, la marginalidad. Por supuesto, el que escribe es el hombre que está más cerca de la verdad. Y el hombre que está cerca de la verdad no acepta ni etiquetas, ni que lo pongan aquí, ni que lo pongan allá. Por ejemplo, las ideas mías podrían ser de derecha, si tú las ves. Prefiero, antes de que haya un despelote, prefiero que se respete el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es clarito. Esto se puede hacer y esto no se puede hacer. El que lo hace pasa y el que no lo hace, chao. Es una posición de izquierda. O sea, de derecha en ese sentido. Sí. Pero... El orden. Digamos. Pero... yo no sería jamás de un partido de derecha en Chile, porque son toda una mangue cobarde. Una mangue cobarde. O sea, incapaces ni siquiera de decir en lo que creen. O cuando lo dicen de manera académica. Y andan siempre así... haciéndole el quite a las cosas. Yo conozco las cosas de verdad. Yo conozco las cosas de verdad. Por ejemplo, dicen, Pinochet es culpable del golpe. ¿Por qué? Les digo yo. Si el grupo de generales y de almirantes que se estaban armando para dar el golpe, estaban en este lugar,
10 días antes que supiera algo Pinochet. Y Allende sabía que estos generales eran y que este otro no estaba metido, por lo tanto, cuando le dijo que diera de baja a los que estaban acá, si quería que fuera su comandante en jefe, y Allende le dice que no. ¿Por qué? Porque quería que estos asomaran la cabeza y cortarle la cabeza de contragolpe, que era la idea que dijo en alguna entrevista el mismo general Prat, que había que ir de contragolpe. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Es muy claro. Cuando el general, cuando el almirante Merino y ciertos sectores de acá, habían unos que no se atrevían a hablar con Pinochet, y estos dijeron que era muy difícil que no hubiese una guerra civil si ellos se levantaban de todas maneras, entonces le mandan el recado a Pinochet, y Pinochet se siente frente a una encrucijada, o golpe o guerra civil, porque ellos le dijeron, si tú no vas, vamos nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? Un golpe son tantos muertos, una guerra civil son 10 veces más muertos. O sea, había que elegir entre una o entre otra. ¿El 11 tú lo viviste dónde? ¿Aquí en Santiago? Al frente de la Moneda. A ver, ¿y qué viste? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó en tu corazón? Te voy a decir cosas que no he dicho. Cuénteme. Que no he dicho. Vivía en San Joaquín, como te dije. Cuando dicen la proclama, me levanto, estaba acostado, yo qué sé yo, flojo. Era muy temprano. No sé, me levanto rápidamente, ¿a dónde vas? Yo voy a ver esto, yo no me voy a perder. Si hubiera estado en la Revolución Francesa, habría ido a él la guillotina también corriendo. Entonces, llego a la Moneda, me voy a la Plaza de la Constitución, estoy ahí, y estoy en Moneda con, ¿cómo se llama este? Con Morandé. Con Morandé, ahí, y estoy viendo todo lo que se está viendo. Me encontré incluso con un periodista del Mercurio, que no me acuerdo el nombre, un cabro chico, flaco. Entonces, ahí está una tanqueta de carabineros, que estaba esperando. La tanqueta esa no tenía idea de lo que pasaba. Estaban parados, estaban los dos pacos adentro, qué sé yo. Y yo me acerco cuando siento la radio. Empieza la radio de carabinero a comunicarle algo a la tanqueta. Y cuando yo me acerco, escucho lo siguiente. Todas las unidades obedecen a mi voz. Habla el general César Mendoza. Todas. En ese momento, o sea, tienen que haber sido después de las 10, una cosa así. Claro, cuando Sepúlveda, que era el general. Claro, recién. Entonces yo le decía, pero si, mira, nadie ha querido hacer el verdadero mapa como fue. Yo siempre he dicho que el golpe fue el golpe de la ratonera. El golpe de la ratonera. Le dicen a Allende que se levanta la Marina. Corre Allende a la Moneda. Llama a su amigo y hermano masón Sepúlveda, que es su hombre de confianza, ahí. Y están los dos. Están adentro. Después que están adentro, le dan el golpe a Sepúlveda. Así es. ¿No es cierto? Le dan el golpe a Sepúlveda y Sepúlveda se tiene que quedar así, y en el mismo momento viene la proclama. En consecuencia, que antes de la proclama, Allende estaba esperando a que Augusto con su tanque llegara. Claro. ¿Qué es eso? Entonces, todo eso, y cuando la gente habla de Plan Z, se equivocan, porque el Plan Z era otro. El Plan Z era el nombre que a este grupo de almirantes y de generales, las fuerzas de inteligencia de la UP, bautizaron. Para la UP, era Z, y el golpe de contragolpe que le iban a hacer es lo que en el libro blanco le ponen Z. Ahora, todo esto tú lo vas... las fuentes para poder generar
este plano, entender, digamos, lo que pasó, es porque has conversado ahí en tu librería con miles y miles de actores, de un lado y de otro. Pero tienes una... por supuesto. Ajá. Imagínate que un amigo mío del MIR, me dijo al otro día que cuando mataron a Vergara se habían equivocado. No era que se habían equivocado, sino que el MIR se dio cuenta que estaba infiltrado porque iban a matar a otro. Entonces cuando muere Vergara, Roger Vergara, claro. Roger Vergara, en el, ¿cómo se llama? En el extranjero, Pascal se da cuenta que está infiltrado el MIR. Entonces, todo este tipo de cosas las sabía. ¿Por qué? Porque conocía gente aquí, conocía gente acá, conocía de todo. Es muy entretenido porque a ti se te conoce más como dramaturgo, como novelista, pero tú tienes también toda una mirada política, vivencial, tremendamente interesante, que es lo que estás comentando. Pero quiero dar un vuelco y que me hables de alguna de tus grandes obras de teatro. Ahora hay obras completas, tengo entendido que salieron tu obra Pero completa. antes te voy a decir una cosa chiquitita. ¿Sí? Chiquitita. Para mí uno de los hombres, el hombre más inteligente, los que yo he leído, es Maquiavelo. Ajá. Para mí el hombre más inteligente es Maquiavelo. Pero resulta que si tú lees a Maquiavelo, te das cuenta de una cosa, que es gracias a que es dramaturgo. Porque antes del Príncipe, él escribió La Mandrágora. Entonces, cuando Maquiavelo no publica La Mandrágora, sino que cuando empieza a darse en los teatros italianos La Mandrágora, hace un gran efecto en el mundo político, y a pesar de que La Mandrágora es totalmente anticlerical, el Papa, que era un Medici, le da una carta a Maquiavelo para que Maquiavelo se presente en Florencia a Lorenzo el Magnífico. Entonces, Maquiavelo, que se quiere presentar, él dice, para no presentarme con las manos vacías, voy a hacer algo mejor, y escribe el Tratado del Príncipe. Cuando yo escribí el Tratado del Príncipe, me daba cuenta que Maquiavelo siempre usaba la historia de atrás. Entonces iba haciendo como un espejo para ir explicando. Y yo dije, pero si esto yo lo he oído antes. ¿Qué he oído? He oído que un gran dramaturgo contabilizó las posibilidades dramáticas. Hay tantas posibilidades dramáticas, y desde la época del teatro griego hasta este, están todas y son las mismas. Entonces pero si la historia es lo mismo, la historia es lo mismo que el arte dramático. Entonces, exactamente todas las cosas que tú ves están atrás. Y para terminar te digo lo siguiente. Cuando echaron al Shah de Persia, dije yo, qué raro, ¿por qué los gringos desestabilizan al Shah? Y me quedé tranquilo, dije, qué raro nomás, nada más. Pero ahora, cuando pasa esto, empecé a estudiar. Dije yo, ¿por qué echaron a esto, por esto, por esto, por esto? Y me doy cuenta, y ahí le agradezco a la historia, que todo esto que está pasando es una reacción a una política que inventó Kemal Atatürk. Kemal Atatürk, cuando toma el poder, en Turquía, claro, y echa a los clérigos a las mezquitas, y occidentaliza de alguna manera. Establece la república laica. O sea, Turquía es una república laica. Las mujeres se sacan el velo y van a la universidad y empieza. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que un país islámico nunca va a estar en igualdad de condiciones al, enfrentarse con Occidente. Pero a Kemal Atatürk, lo sigue el padre del Shah, y lo sigue Nasser, y lo sigue esto. Y me doy cuenta de que toda esta franja hay un flujo pro-occidentalista está siendo atacado ¿por quién? Por los hermanos musulmanes. ¿Y quiénes son los hermanos musulmanes? Los que vienen de la ideología de los clérigos que son quitados del poder en la época del concepto de Kemal Atatürk. Entonces tú puedes entender, gracias a la dramaturgia,
gracias a que no hay nada que no se vuelva a repetir, la historia, la política y el teatro. Ahora, dentro de esta unión que haces tú entre la dramaturgia y la política, y de alguna manera entender que la dramaturgia y la historia también son básicas para entender el presente, primero, ¿cuáles serían, a tu juicio, las obras que más reflejan la realidad chilena de las que has escrito en el ámbito del teatro? Mira, yo siempre he considerado todas mis obras como una. O sea, todo es una. Y de repente la tomo de aquí, de repente la tomo de acá, de acá, y para poder entonces armar... ¿Y cuál es la palabra de una? Es decir, ¿cuál es el concepto que está detrás de tu obra, digamos? ¿Es la marginalidad? ¿Es el hombre? ¿Es Chile? Es todo. ¿Qué es? Todo. Todo. Por ejemplo, yendo a Dostoyevsky. Dostoyevsky escribió una sola novela. No, me dicen, son 15, son 18. No, si era una sola. Era una sola. Alyosha de los Karamazov es Mishkin en El Idiota, si es el mismo. ¿Cómo se llamaba? La Gruchenka en La Sonia, es lo mismo. Entonces, si tú pones todas las obras, te das cuenta de que hay una similitud en montones de personajes, pero que están actuando en un escenario diferente. Entonces, el escenario diferente los hace a ellos diferentes. ¿Y cuál es el escenario que tú tomaste o que ha ido cambiando a lo largo del tiempo en tu obra? Porque, ¿cuál es el escenario realmente en que tus personajes se mueven? La mayoría de tus personajes se mueven en el escenario de los bajos fondos, del prostíbulo, de la homosexualidad, del carnicero, del tango, es decir, del sentimiento. Cuando digo tango, el sentimiento. ¿Por qué? A ver, primero, el lugar del escenario es Santiago. Siempre va a ser Santiago. La obra está en una parte de Santiago. Rosicler toma la calle Ejército, toma eso. Por ejemplo, una de las cosas que más me desagrada es que muchas veces no te entienden lo que tú quieres decir. Viene la Rosicler y protesta porque vive en una residencial hedionda con olor a comida, todo. Entonces viene el Padilla y le dice, pero ¿cómo? Aquí vivía la burguesía. Claro que eso era antes que se llevaran la escuela militar para Apoquindo. La gente lo toma como chiste, pero ¿qué significa eso? Significa que la gente, o sea, que las... Elite. No, que las casas son como las personas, en donde hay una decadencia. Y cuando viene la decadencia, cambia la plusvalía. Cuando cambia la plusvalía, cambian los barrios. Entonces hay toda una, ¿cómo decirte? Hay una serie de símbolos y de significados que van entendiendo qué es la sociedad humana. ¿Cuándo la Rosicler puede ser de Padilla, que es un pobre diablo? Cuando está coja y no la pesca nadie. Porque cuando está bien y está acá, ella andaba con los turcos con plata, andaba aquí, andaba allá. Y cuando llega a la casa que admiraba, yo admiraba esta casa porque era muy linda. ¿Cuándo? Cuando es pensión. Entonces todo como te dijéramos, esta caída de las cosas, caída de las casas, caída de las personas, caída de los barrios, es toda parte de esa historia. Y en esta obra grande, porque está muy bien lo que tú señalas, es decir, son muchas, pero en el fondo tus obras de teatro, tus novelas, tus cuentos, de alguna manera cuentan lo mismo, y tienen esta diversificación en los personajes. ¿Cuánto hay ahí de tuyo? ¿Estás tú en todos los personajes? Sí. Muy auto... Sí, no. ¿Estás en algún personaje específico o vas poniéndole...? Lo hago al revés. A ver. Lo hago al revés. Por ejemplo, todos tenemos todos los males del mundo
y todas las bondades del mundo. Somos capaces. Trigo y cizaña. Somos capaces de arriesgar la vida por salvar a alguien, y somos capaces de matar a la madre por quedarnos con la casa. O sea, cualquier cosa de eso. Entonces, yo una vez me tocó escribir sobre uno de los pecados capitales, entonces yo empecé a pensar cuál de los pecados capitales tenía yo. Entonces llegué a la conclusión que los tenía todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Molière habla del avaro, proyecta esa pequeña cosita de avaro que él tiene, y una vez que la proyecta, empieza a meterla. Entonces, él no es el avaro, pero lo entiende, lo comprende y puede darlo a conocer. Entonces, uno mismo tiene de todo, de qué sé yo, de matarife, de esto, de prostituto, de cualquier cosa. Entonces, inmediatamente cuando está hablando ese personaje, uno se entrega al personaje. Se entrega y empieza a entregarle y empieza a entregarle. Hay personajes que yo he estado escribiendo y me he puesto a llorar. Me he puesto a llorar. Y no soy yo, es él. Y sin embargo, es tanta la pena que me da que me he puesto a llorar. Y nada, pues, creo que me pasó con el Belisario de los Marifes. Me da una pena tremenda cuando estaba haciéndolo hablar. En estos personajes que están en tus obras, ¿hay homosexuales? También. Porque el mundo ha cambiado desde la década de 50 y 60 que tú empezaste a escribir tus primeras obras a hoy, donde el tema de la homosexualidad es un tema absolutamente abierto, que no genera ningún problema en la mayoría de los chilenos, digamos, una cuestión tremendamente aceptada. Pero hace 30, 40 años atrás era algo para la risa. ¿Cómo tratabas tú esos personajes? ¿Cómo ha ido evolucionando? Yo creo que las veces que he llegado a eso, he llegado más en forma dramática. Por ejemplo, el caso más patente donde está tratado es de Vinicio Zanetti en El ruso de los cuchillos, sí, que es a su vez el Vinicio Zanetti del apuntamiento. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con él? Él es un cabro que es lo que llaman explotador de homosexuales, cuando es al revés la vida de los cabros, totalmente al revés. Entonces, eran todos estos cabros que andaban por el lado del Bosco, por todo, que uno los conocía, que caían presos, que esto, que allá. Entonces uno más o menos conocía cómo era la sensibilidad, todo. Pudiste rescatar la esencia ahí de... Claro, de entonces Vinicio es un hombre totalmente atormentado porque él estuvo metido en ese mundo. Entonces hace un contrapunto con la prostituta, que también es prostituta. Sin embargo, la prostituta le está diciendo: uno no tiene otra cosa que vender, dice ella. Prefiero ser prostituta antes de andar pidiendo limosna. Un día me encontré con una socióloga que habían hecho un estudio, así, ¿cómo llaman? Estudio de campo, no sé qué cosa, y se habían encontrado que las mujeres encontraban que lo peor era pedir limosna y no prostituta. O sea, prostitutas lo tenían como por aquí, pero todas tenían lo más bajo, era limosna. Entonces, yo antes de eso había puesto mi personaje, y era que la mujer vendiéndose, ella podía tener una dignidad, porque ella, si era lo único que tenía que vender. Claro. Bueno, entonces, eso. Fíjate que yo pensaba muchas veces, y una vez me dio mucha rabia, leer un artículo sobre las mujeres cuando cae París en manos de los aliados. Se van los alemanes. Claro, y empiezan, las pelan, y esto y este otro. Y yo decía, puta, las matan, y esas mujeres se prostituyeron hasta para darle de comer al mismo marido que después Claro, cuando se prostituían con los generales, con lo que fuera, alemanes. Con claro. lo que fuera. Imagínate en el mercado negro cuánto valía una caja de queso, de mantequilla. Perdón que te... ¿Sí?
que vuelva atrás, entre, pero te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el libro. A mi juicio el libro es uno de los objetos, es un objeto seductor, ¿no es cierto? Pero este libro, de carne y hueso, digamos, de papel, se está perdiendo. Ha entrado al mundo digital. ¿Te da pena? ¿Sientes que esto Nada. se va a mantener con el tiempo? Nada, no me da nada de pena. ¿Por qué? Me da un poquitito... ¿Podría ser pena? No sé lo que me da, pero te voy a contar. El libro, hasta cierta época, el papel podía durar 200 años. Y yo tengo libros que tienen 300 años y el papel llega a dar gusto, el papel. ¿No es cierto? Está cosido un cordel, tiene un cuero, el lomo, qué sé yo. Tú tomas este libro, lo puedes leer durante 200 años. El libro de ahora, la química del papel Lo destruye. lo destruye en determinado tiempo. Es decir, lo que importa es el contenido. Espérate, la cola Sí. que tiene va a hacer que se pudra esto. La tapa que tiene, con la luz del sol y la luz del día, se pierde. O sea, este libro tiene pocos años de vida. ¿Qué pasa? Pasa que si yo le digo a él, oye, ¿y por qué este libro ¿cómo se llama dura tan poco? Él no me dice, pero yo sé, porque su contenido es obsoleto. El contenido de los libros, por ejemplo, te hablaba de Maquiavelo, no va a ser jamás obsoleto. Pero el contenido de alguien de ahora, qué sé yo, va a ser obsoleto. Pero lo peor es que en la mentalidad del intelectual ha entrado la idea de obsolescencia. Entonces, cuando él escribe, sabe que está obsoleto en poco tiempo más. Él sabe que los intelectuales jaitean los libros antiguos. Yo lo aprendí cuando leía Marcuse. Cuando leía Marcuse me di cuenta que todo eso lo habían dicho 100 años antes. Entonces, toda esta cosa de obsolescencia va a traer otro problema, que es que el libro realmente que importa, ese que no va a morir, va a ser carísimo. Entonces, espérame, para terminarte la idea. Yo tengo un libro precioso, que es un libro que editó una universidad de Puerto Rico sobre los mejores trabajos que se han hecho de Maquiavelo. Viene toda la iconografía, viene un libro así, lo hice empastar porque yo no lo voy a vender. Ese libro es absolutamente imposible que lo hagan porque no es comercial. Por lo tanto, si yo pidiera 100 lucas, 200 lucas y 300 me lo compro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que los libros antiguos, los libros viejos, van a ser cada vez más escasos, cada vez más caros. Eso es todo lo que va a pasar. Oye, yo lamentablemente me hubiera quedado con el contenido, siguiendo tu lógica, con el contenido de este programa. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Te agradezco montones esta conversación y espero que nos encontremos en otra oportunidad en Cita con la Historia. Gracias, Paco. Y muchas gracias a ti, Patricia.